tu presencia, buscándote, Señor, en tu santuario te encontramos, oh mi Dios. Por tu divino Espíritu te podemos contemplar, y por eso exclamamos hoy que es tan grande tu poder, oh Señor. Es tan grande tu amor, Abba Padre. Tú eres digno de honor y a ti nos damos hoy. Es tan grande tu poder, oh Señor. Al venir a tu presencia, buscándote, Señor, en tu santuario te encontramos, oh mi Dios. Por tu divino Espíritu te podemos contemplar, y por eso exclamamos hoy que es tan grande tu poder, oh Señor. Es tan grande tu amor, Abba Padre. Tú eres digno de honor y a ti nos damos hoy. Es tan grande tu poder, oh Señor. Es tan grande tu poder, oh Señor. Es tan grande tu amor, Abba Padre. Tú eres digno de honor y a ti nos damos hoy. Es tan grande tu poder, oh Señor. Es tan grande tu poder, oh Señor. Queridos amigos, es un privilegio nuevamente estar con ustedes en este nuestro cuarto tema de la serie Cristo en el Santuario. Y nuestro tema en esta oportunidad lleva por título ¿Dónde están tus pecados hoy? En el contexto del santuario, vamos a ver hoy que la palabra para perdón de los pecados que se utiliza es la palabra remisión. ¿La palabra qué? Remisión. Pero antes vamos a ver, ahora sí, el santuario que el Señor diseñó y que le dijo a Moisés: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y este santuario, diseñado por Dios de una manera muy sencilla, el tabernáculo del desierto, aquella carpa móvil que vimos en el tema de ayer, que Dios vino a acampar con su pueblo para resolver el problema del pecado. Pero dijimos también que Dios no tiene la menor intención ¿de qué? De vivir para siempre con el hombre en pecado. No, Él viene a vivir con nosotros para resolver el problema del pecado, mas no para quedarse a vivir eternamente con el hombre en pecado. Por eso dice: no me voy a vivir con ustedes, voy a acampar. Por eso el diseño del santuario era de carpa. Sin embargo, David tuvo el deseo sincero de brindarle a Dios el templo más hermoso que se hubiera construido.
y quiso y porfió y reunió materiales, piedras preciosas, oro, plata, todo. Y le dijo a Natán que él iba a construir eso, pero Dios le dijo, oye, yo no he mandado a nadie a construir eso. Y según vimos en el tema de ayer, ese templo de piedra terminó siendo la perdición del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel quitó los ojos de su Salvador para poner sus ojos en el edificio hermoso de piedras. Y mirando las piedras, dejaban de ver al Cordero. Y el que nos salva es el Cordero. Leímos un texto ayer que dice, y mirando como por un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Hermanos, nosotros somos transformados es mirando a Cristo, mirando al Cordero. No somos transformados mirando las piedras. Mirándonos unos a otros, no somos transformados. Al contrario, nos entristecemos, nos desanimamos. Cuando ponemos los ojos en seres humanos, en el predicador, en el evangelista, le vamos a ver las fallas. Acuérdate que tenemos esa desnudez del pecado, mientras Cristo nos va cambiando. Así que mirando las piedras no seremos transformados jamás. Tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Así que el Señor le dice, Moisés, hágame un santuario. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y vamos a ver brevemente cómo estaba conformado ese tabernáculo, ese santuario que el Señor diseñó para el desierto. El tabernáculo tenía unas medidas. Dios le dijo, debes hacerlo de 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Y estaba conformado por 3 partes. 3 partes. Ahí tenemos ya una vista. 3 partes. La parte exterior, que se llamaba patio exterior o atrio. Y en el patio, ahí donde están las personas, donde se ven esas personas allí alrededor, el patio exterior o atrio, allí se encontraban 2 muebles de madera de acacia, pero recubiertos por dentro y por fuera de bronce. Los muebles que se encontraban allí era el altar de sacrificios o el altar de holocaustos, donde moría el Cordero, y seguidamente la fuente de agua o fuente de bronce. Ahí estaban el altar de sacrificios y la fuente de aguas. ¿En qué lugar se encontraban? En el atrio exterior. Lo que sucedía en el atrio exterior, ahí podían entrar todas las personas y ver lo que allí sucedía. O sea, el pueblo veía cómo el Cordero moría. Y el pueblo veía luego al sacerdote limpiarse las manos y purificarse con el agua de la fuente. Pero luego el sacerdote ingresaba al tabernáculo en sí por un velo y ya no podían ver lo que pasaba dentro. Vamos a ver la siguiente lámina donde nos muestra ahora el tabernáculo, ya la parte interior, como si le quitáramos la cubierta. Y allí vemos que también estaba dividido en 2 partes. Todo adentro era de oro. En la parte de adelante, delante del velo, tenemos que ahí estaba el lugar santo. Lugar santo. Y detrás del velo, el lugar santísimo. En el lugar santo, adelante, 3 muebles de madera de acacia, pero no cubiertos de bronce, sino ¿de qué? De oro puro por dentro y por fuera. Tenemos hacia el lado de la pared la mesa de los panes de la propiciación. Una mesita de oro con 12 panes dispuestos en 2 pilitas de 6 y 6, 12 panes. Luego tenemos de enfrente el candelabro con 7 candeleros de oro. Y el tercer mueble, el incensario, el altar del incensario, estaba justo junto al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, detrás del velo, solamente había un mueble, todo de oro puro. Era de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera. 2 querubines a los lados. El arca del testimonio, el arca del pacto. Así que ahí tenemos cómo estaba distribuido el santuario. Atrio con el altar de sacrificios y fuente de agua. Lugar santo, mesa de los panes, candelabro de 7 brazos
y el altar del incensario. Y detrás del velo, en el lugar santísimo, el arca del pacto. Ahora bien, como les decía al principio, en el tema del santuario, en el contexto del santuario, la Biblia no utiliza la palabra perdón de pecados. La Biblia utiliza la palabra remisión. Y yo quiero que busquemos en nuestras Biblias varios pasajes rápidamente. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué palabra está utilizando allí? Remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Siguiente pasaje. Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte. ¿Por qué interviene la muerte? Porque la salvación es por sustitución. Alguien muere por nosotros. Así que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya vemos aquí dos pasajes donde dice que hay la muerte de alguien que muere por nosotros, y gracias a esa muerte, gracias a ese derramamiento de sangre, se hace ¿qué? Remisión de las transgresiones. Tercer pasaje, Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que veamos allí que la palabra que se utiliza en el tema del santuario para perdón de los pecados es la palabra ¿qué? Remisión. Ahora bien, ¿qué es remisión? ¿Qué significa remitir? Ustedes, por ejemplo, reciben un paquete por correo. Dice, mira, te llegó este paquete a ti. Y tú dices, ¿para mí? ¿Quién remite? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Quién remite? ¿Quién lo envió? Así que la palabra remisión quiere decir enviar. Así que los textos que hemos leído, lo que Dios nos está diciendo es, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, o sea, sin derramamiento de sangre no hay envío de los pecados. Así que según la Biblia y el tema del santuario, nuestros pecados son enviados a algún lugar. ¿Está bien? Ejemplo, hay un caso en la Biblia que lo vimos ayer, el tema de David cuando adulteró con Betsabé. ¿Se acuerdan? Y él trató de tapar la desnudez de su pecado, tejiéndose las hojas de higuera, buscando cómo tapar eso para que no se dieran cuenta del adulterio. Así que invitó a Urías a venir y que vaya a su casa. No fue, entonces le dio vino y dijo, ahora sí vaya a su casa. Y como no fue, entonces terminó mandándolo a matar, casándose con Betsabé, para que cuando el niño naciera ya estaba casada con él y no había habido adulterio y nadie se dio cuenta. Pero las delantales de higuera no tapan la desnudez. Así que el profeta Natán vino un día, y yo quiero que retomemos la historia en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel capítulo 12. Y ahí está en el versículo 13, cuando Natán le dice de aquella historia del hombre que tenía una cabrita y el otro vecino era muy rico y tenía muchas ovejitas y recibió un visitante ilustre y le quitó la ovejita a este, lo mató y le hizo la ovejita en un banquete a este visitante ilustre. Y David se encendió en ira y dijo, ¿quién es ese hombre? Porque el tal es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú le quitaste la esposa a Urías Eteo. Tú tienes muchas esposas, él solo tenía una. Se la quitaste, lo mataste, hiciste esto. Y David, se vio descubierto. El delantal de hojas de higuera no cubre la desnudez. Entonces en el versículo 13, segunda de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué está diciendo David? Pequé contra Jehová. David reconoce que es un pecador. David sabía cuál era la paga del pecado, la muerte. Así que cuando David dice pequé contra Jehová,
David dice, voy a morir. Voy a morir como Adán y Eva. O el día que comas, morirás. Voy a morir. Pequé contra Jehová. Y dice el versículo, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Noten cómo en la Biblia utiliza la palabra remisión. David dice, pequé, voy a morir, tengo la sentencia de muerte, la paga del pecado es la muerte, yo pequé, voy a morir. Pero Natán le dice, no, no vas a morir, tranquilo. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Está bien? ¿A quién le remitió Jehová el pecado? Dice aquí, sigue diciendo la historia, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Ese tipo de oraciones yo no sé si les ha pasado, pero a veces nosotros todos los días, querido Dios, gracias por el nuevo día, amén. Querido Dios, gracias por los alimentos, bendícelo, amén. Querido Dios, ahora que voy a salir, cuídame, bendíceme, amén. Y como que oraciones telegrama, ¿cierto? Pero les ha pasado cuando tienes que orar junto a la cama de hospital. Les ha pasado cuando tienes que orar aquella oración que se hace con lágrimas. No es aquella oración rapidita que hacemos todos los días, sino aquella oración que nace del corazón y que se ora llorando. ¿Les ha pasado? Ahí estaba David. David no está diciendo, gracias Señor, amén, tengo que irme a una junta de negocios. Soy el rey. No, ahí estaba David, no arrodillado, sino que acostado en el piso, orando y llorando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Cuántos días duró David acostado en tierra, orando, llorando, sin comer, sin cambiarse de ropa? Y dice la Biblia, y al séptimo día murió el niño. ¿Cuántos días duró David en esa situación? ¿Cuántos días? 7 días, orando, llorando, queridos amigos. Y entonces el niño murió. Y dice que los ancianos del pueblo temían decirle a David que el niño había muerto. Decía, si cuando estaba vivo no se quería ni levantar del piso, ¿cómo será si le decimos que ya murió? Pero él los vio allá en reunioncitas y se decían secreto y miraban. Y David entendió y les dijo, ¿murió el niño? Y ellos dijeron, murió. Y David se levantó, fue, se aseó, se cambió de ropa y dijo, póngame el desayuno. Y ahora sí comió. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando el niño estaba enfermo no querías comer y ya se murió, ahora sí vas a comer y te cambiaste de ropa y todo? Dijo, ya no puedo hacer nada. Él no puede venir donde yo estoy, pero yo iré donde él está. O sea, él no volverá a la vida, pero algún día yo moriré e iré donde él está. Eso es todo. Ahora la pregunta es, David dijo, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, no tengas temor. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pregunto, ¿a dónde remitió Jehová el pecado de David? ¿A dónde? ¿A quién? ¿Al hijo? No. No. Salvación por quien muere en lugar de los pecadores. ¿Quién? El Cordero. ¿Y el Cordero representa a quién? A Cristo Jesús. Así que Jehová ha remitido tu pecado. ¿A dónde fue remitido ese pecado? Si Jehová remite el pecado de David y Betsabé al bebé que acaba de nacer y el bebé muere en lugar de David y Betsabé, tendremos en la Biblia 2 Mesías, 2 seres que mueren por los pecadores. Y la Biblia dice que solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es? Cristo. Así que el pecado de David, del adulterio, de asesinato y de todo, fue remitido a otro bebé, a un bebé en el futuro, un bebé que nacería en un pesebre, un bebé hijo de María. Ahora, ¿por qué murió el niño? Dios quiso que muriera. No tiene nada que ver con remisión de pecado. Dios dijo, mira, este niño no va a vivir, lo voy a recoger y el día que yo regrese a la tierra con poder y gloria te lo devuelvo, pero ahorita mismo no va a vivir. Voluntad de Dios.
pero no muere el bebé por el pecado de David. Porque si fuera así, tendríamos un problema. Tendríamos otro ser en la historia de la humanidad que carga el pecado de los pecadores. Y el único que hace eso es ¿quién? Cristo Jesús. Ahora bien, yo veo que aquí hay muchos de ustedes que están escribiendo los textos bíblicos. Levanten la mano los que tienen bolígrafo. Yo tengo aquí 3. Levántenlo bien en alto. Yo veo varias manos en alto tienen bolígrafo. Siéntense, hermano. Entonces, ustedes los que tienen bolígrafo, ¿está bien? Los que tienen bolígrafo, yo tengo 3. Ahora miren esto. Yo le voy a pedir el favor a un niño. Tú, ven acá. Yo le voy a pedir el favor a él que me ayude aquí con esto. Un ejemplo, ¿tu nombre es? Maer. Mael. Mael, ven acá. ¿Cuántos años tiene Mael? 10. 10 añitos. Tú me vas a ayudar. Voy a ejemplificar lo que sucede con los pecados. Mael es un niño de 10 años y vamos a suponer, como el pecado es algo intangible, algo que no se puede, ¿sí? Pero vamos a volverlo a algo material. Vamos a suponer que el bolígrafo es pecado. O sea, yo tengo ¿cuántos pecados ahora mismo? 3. Y por tener pecados, ¿qué pasa conmigo? La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. O sea que yo tengo 3 pecados y por tener 3 pecados voy a morir. ¿Está bien? Voy a morir porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? ¿Me tienes aquí, por favor? Gracias. ¿Cuántos pecados tengo yo ahora? Ninguno. ¿Voy a morir yo? No. ¿Quién va a morir? ¿Quién tiene los 3 pecados ahora? Yo, ¿Y qué quiere decir eso, Mael? que voy a morir. Tú vas a morir porque tienes 3 pecados, pero esos 3 pecados son tuyos. No, ¿De quién son? de usted. Son míos, pero yo no los tengo, los tienes tú. Mire, todos son testigos. ¿Qué tengo yo? Nada, yo estoy limpio. Él tiene los pecados. ¿Qué he hecho yo? Remití, envié, lo traspasé, se lo puse a otro. Un niño inocente de 10 años, él no ha hecho nada. Pero por tener los pecados míos, él muere en mi lugar. Salvación por sustitución. ¿Está bien? Así que él representaría el cordero. Así que si él es el cordero, mire lo que sucede. Permíteme, Mael. Mire lo que sucedía en el santuario. Los pecadores. Así que todos los que levantaron la mano con bolígrafo están con pecado. Igual que yo. Así que ahí todos los que tienen pecados les gustaría deshacerse de él. Aquí está Mael. ¿Quién quiere? ¿O quieren morirse ustedes mismos por sus pecados? No. Entonces, ¿qué sucedía? Suponiendo que él es el cordero, ese animalito que Dios escogió para que fuera el símbolo de su hijo que vendría en un momento de la historia a llevar nuestros pecados. Así que yo cometía estos 3 pecados y por tener los pecados, pequé contra Jehová. Entonces Natán dice, no, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, por remitirlo a otro, ya tú no te tienes que morir. Él se va a morir por ti. En pocas palabras, en el caso de David, Jesús fue crucificado en el monte Calvario, sometido a la vergüenza pública, a los insultos más horribles, a los castigos más terribles. Y Jesús fue crucificado por haber adulterado con Betsabé. Pero pregunto, ¿Jesús adulteró con Betsabé? ¿Sí o no? No, el que adulteró con Betsabé fue David. Por haber codiciado a la mujer ajena. Jesús fue crucificado por codiciar la esposa de un hombre. Y Jesús fue crucificado por asesinar a Urías Eteo. Pregunto, ¿Jesús había hecho esas 3 cosas? No, Él es el Hijo de Dios. Él es puro. Él fue probado en todo sin pecado. Pero Él dijo, Alberto, yo llevo tus pecados. David, mándamelos, yo los llevo. Y aunque él no había hecho nada, murió por los pecados de David, los de Adán, los de Abel, los de Abraham, los de Isaac, los de Jacob, los de Alberto, los tuyos y los tuyos y los de todos nosotros. Amén. Salvación por sustitución y además los pecados son ¿qué? Remitidos. Él derrama la sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, tiene que morir alguien para llevar la remisión de mis pecados. Si él no muere, los pecados se me quedan aquí. ¿Está bien? Mael, gracias por tu ayuda. ¿Eso está claro?
Ahora bien, ¿cómo sucedía en el santuario entonces esto? Los pecadores venían con sus bolígrafos, o sea, sus pecados, entraban al atrio y tomaban el cordero, ese animalito escogido por Dios, no frutas, no una mecedora, no unos zapatos, era cordero, la ofrenda es cordero. Y entonces ellos tomaban y ponían la mano sobre el corderito, se arrodillaban y ponían la mano sobre el corderito y decían: Dios, perdóname porque hice esto, pensé aquello, dije esto, perdóname, Señor. Y al poner la mano sobre el corderito, simbólicamente estaban transfiriendo, remitiendo sus pecados ¿a quién? Al cordero. Miremos la siguiente lámina. Eso era lo que ellos hacían. Poner la mano y decían al cordero, le remitían todo. Entonces ese cordero moría. Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí están orando, el sacerdote le explicaba al pecador y el pecador se arrodillaba y decía: cometí esto, cometí aquello, sobre el corderito. Simbólicamente estaba ¿qué? Remitiendo. Ahora, ¿quién tiene el pecado? El cordero. Y el pecador estaba limpio, no tiene nada, no tiene que morir porque no tiene pecado. El cordero está sucio, el cordero tiene pecado, el cordero debe morir. La paga del pecado es la muerte. Entonces el cordero moría sobre el altar de sacrificio. Venía el sacerdote y después que le explicaba eso, le traía el cuchillo y le decía: tome, mátelo. Así que ¿quiénes mataban al cordero? Entre el sacerdote y el pueblo. Entonces ese cordero moría llevando el pecado del pecador. Y el sacerdote ministraba, tomaba la sangre de ese cordero, y en el altar de sacrificio habían en las 4 esquinas 4 cuernos. Y el sacerdote tomaba la sangre y untaba los cuernos con la sangre. Ahora simbólicamente los pecados estaban siendo remitidos del cordero al altar. Ahora el altar está con los 3 bolígrafos de Alberto Lascarro y el altar está sucio, está contaminado. Y Alberto está limpio y el sacerdote le decía: puedes irte para tu casa y pórtate bien, no sigas haciendo eso, ¿está bien? Y el pecador ya iba limpio, justificado a su casa. Pero cuando iba saliendo, venían todos esos hermanos que levantaron la mano con bolígrafos: yo también, y hacían la fila. Y cada uno su cordero, ponían la mano sobre el cordero, remitían, el cordero moría y el sacerdote tomaba la sangre y untaba los 4 cuernos. Y la fila seguía. ¿Y de qué se estaba llenando el altar de sacrificio? De los bolígrafos, o sea, de los pecados de toda la gente que venía uno detrás de otro. Y eso como a la hora tercera de la mañana. Hora tercera es 3 horas después de haber salido el sol, o sea, las 9 de la mañana. Como a las 9 de la mañana, a la hora tercera, el sacerdote le decía a la fila de hermanos que traían bolígrafos para dejarlo en el santuario y ellos irse limpios para su casa sin pecado, le decía: alto ahí, son las 9 de la mañana, esperen un momentico, no me demoro. Entonces el sacerdote tomaba una ofrenda, un cordero del santuario, lo sacrificaba sobre el altar y decía: oh Jehová, recibe la sangre de este cordero para limpiar todos los pecados que se han acumulado desde que salió el sol hasta esta hora. ¿Qué cantidad de pecados se han acumulado aquí? Entonces ese cordero moría sobre el altar, el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y simbólicamente, porque todo lo del santuario eran símbolos de algo que sucedería en el futuro cuando el Hijo de Dios viniera a ejecutar el plan de salvación. El sacerdote tomaba la sangre y simbólicamente estaba sacando los pecados que se habían acumulado en el altar de sacrificio en los 4 cuernos hasta esa hora. Y ahora el altar estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Ahora estaba limpio, porque él se estaba llevando los pecados. Pasaba por la fuente de agua, se limpiaba, se purificaba e ingresaba detrás del velo. Ahí ya no lo veían más las personas. Ingresaba al lugar santo. Iba hasta la cortina, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, y él llevaba esa sangre y asperjaba y manchaba esa cortina. Simbólicamente la sangre estaba poniendo en el velo los pecados de toda la gente que había traído, que lo había remitido al cordero, del cordero al altar, y ahora del altar estaba ¿dónde? En el velo. ¿Se dan cuenta el recorrido que hacen los pecados? Por eso la Biblia utiliza la palabra remisión, son enviados.
salía y decía, bueno, señor, el altar está limpio, ¿quién sigue? Y venían más hermanos con más bolígrafos, más cordero, remitían sus pecados al cordero, confesándolo, el cordero moría y otra vez el sacerdote ensuciaba los cuernos y otra vez se llenaba el altar de sacrificios. ¿De qué? De más pecados. Y así sucedía desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la hora novena, 9 horas después de haber salido el sol, la hora novena. Y a la hora novena, cuando la fila todavía estaba larguita, el sacerdote decía, alto, alto, alto ahí. Un momentico, no me demoro. Tomaba otro cordero, oh Jehová, limpia este altar de sacrificio. Lo mataba, tomaba la sangre, simbólicamente está sacando los pecados que se acumularon en el altar de sacrificio hasta esa hora, desde la última vez que lo limpió, que lo purificó, ingresaba, se lavaba en la fuente de agua, pasaba por el velo y llegaba al lugar santo hasta el velo y otra vez y dejaba la cortina salpicada y sucia. Y regresa y dice, bueno, ¿quién sigue? Y lo mismo. Y al día siguiente a las 9 de la mañana lo mismo. Y a las 3 de la tarde lo mismo. Como a los 15 días, ¿cómo estaba esa cortina? Sucia. ¿De qué? De sangre. ¿Y qué más? ¿Y qué estaba llevando la sangre al velo? Ahora miren una cosa. Esta sangre cumplía dos funciones. Dos funciones. Era derramada para quitarle los pecados a los pecadores, que no tuvieran que morir ellos, sino que moría él. ¿Quién estaba detrás de ese velo? ¿Quién? ¿Qué era lo que había detrás del velo del lugar santo? El lugar santísimo. ¿Y qué había allá? El arca del pacto, el arca del testimonio, y en medio de los querubines, la gloria de Dios, la Shekinah, y ahí estaba la presencia de Dios. Ahora bien, la presencia de Dios allá detrás. La sangre está poniendo en el velo los pecados. ¿Qué hacía la sangre? Dos cosas. Uno, es la sangre del Cordero, es la sangre del Hijo de Dios. ¿Y cómo es la sangre del Hijo de Dios? Está deteniendo la ira de Dios para que no destruya esa cantidad de pecadores llenos de bolígrafos. Dios está del otro lado en medio de los querubines y dice, los voy a destruir, son pecadores. Oh no, pero ahí está la sangre de mi Hijo diciendo, Padre, no, yo morí por ellos, Padre. Yo sufrí por ellos. Detente, Padre. Pero también la sangre cumplía la función de quitarle los pecados a los pecadores, eran remitidos y eran puestos ahí. Mire, como a los 8 meses, esa cortina, ¿de qué color estaba? No, la sangre es roja recién derramada. Pero cuando se seca se pone negra. Y el olor, mi esposa es bacterióloga. Y yo recuerdo en su laboratorio cuando por ahí a las 9 de la mañana yo la llevaba y yo miraba los tubitos que ya la enfermera había tenido ahí de las muestras de sangre y un rojo espectacular. Oye, la sangre, qué bonito color. Pero cuando yo regresaba por ella a la 1:30 de la tarde, estaba lavando con los tubitos y eran unos grumos negros que salí, tenía que meter allí algo para sacar esos grumos negros. Y uy, ¿eso qué es? No, la sangre, la de esta mañana, uy, pero ¿por qué se puso así? No, es que cuando se coagula se pone así, negra. Ahora miren esto, y el olor, ¿no? Ahora, esa sangre acumulada en la cortina, ¿qué es lo que no dejaba ver el arca? La cortina. Lo que no deja ver la presencia de Dios en medio de los querubines, la cortina. Y la cortina está llena de los pecados del pueblo que han venido todos los días a traer sus pecados. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la cortina se convertía literalmente en una barrera que impedía Dios con su pueblo estar juntos. Por eso aquel versículo de la palabra de Dios dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. ¿Qué es lo que impide que la gente podía ver el arca? La cortina. ¿Y de qué estaba llena la cortina? De los pecados de toda la gente. Esa barrera está separándonos a Dios de sus hijos. Amén. Así que durante todo el año sucedía eso. Los pecados son ¿qué? Remitidos al cordero, el cordero al altar, a los cuernos, de los cuernos al otro cordero y de ahí al velo. Ahora bien, al final del año, los pecados de todo el pueblo estaban en el interior del velo, allá entre el lugar santo y el lugar santísimo. Allá estaban los pecados. La pregunta es, ¿cómo estaban los israelitas entonces? Limpios. Limpios. Ninguno tenía pecado porque todos los bolígrafos los habían ¿qué? Traído y los habían metido allá al santuario.
y ellos estaban limpios. Ahora, ¿cómo estaba el santuario? Sucio, lleno de la acumulación de todos los pecados de todo el pueblo de todo el año. Y como el santuario estaba sucio, por eso dice Daniel 8:14 que tenía que venir un día en que el santuario tenía que ser purificado. ¿Por qué? Porque los pecados de toda la gente habían sido puestos allá. Miren que los pecados no se desaparecen así. Son quitados de nosotros, pero fueron llevados por Cristo en la cruz y así sucesivamente. Entonces viene algo. Venía un día que se llamaba el día de la expiación. El último día. El día de la expiación. Ese era el día en que el sacerdote, no entraba al templo el sacerdote, sino el sumo sacerdote. Y ese día iban a sacar todos los pecados que se habían acumulado durante todo el año en el santuario. Lo iban a limpiar. Ahora bien, todo lo que esté aquí adentro lo vamos a limpiar y lo vamos a sacar. Pecado que todavía tengan ustedes allá guardado en su casa se queda sin perdonar. Así que lo que no hayan traído, por favor tráiganlo, que es el último día y era el día del juicio. La pregunta es, ¿dónde están tus pecados hoy? Hay que deshacerse de ellos. Ahora mire qué sucedía en el santuario. El día de la expiación, el sumo sacerdote no tomaba cordero, sino macho cabrío. Y tomaba dos machos cabríos. Los ponían allí y dice la Biblia que echaban suerte sobre ellos y uno de ellos llevaría la suerte de Jehová y el otro llevaría la suerte de Azazel. No quiere decir de echar suerte de tin, marín, de do, pingüe, no así, sino este llevará la suerte de Jehová. Señalaban un macho cabrío, este llevará la suerte de Jehová. ¿Y saben cuál es la suerte de Jehová? Morir. Así que el macho cabrío que era señalado llevará la suerte de Jehová, significa que iba a morir. El otro llevará la suerte de Azazel, y Azazel representa a Satanás. Y la suerte de Azazel, Satanás, es quedar vivo un poquito de tiempo todavía después que Jehová muere en la cruz. Y así sucedió. Así que tomaban el macho cabrío Azazel, lo amarraban allí, lo dejaban quietico, tomaban el macho cabrío que llevaba la suerte de Jehová, lo ponían sobre el altar y el sumo sacerdote ofrecía ese holocausto a Jehová. Este lleva la suerte de Jehová, este representa a tu hijo, Señor. El macho cabrío moría, el sumo sacerdote tomaba la sangre, simbólicamente limpiaba los cuernos del altar. Significa el altar quedó limpio. No hay nada, no hay ningún bolígrafo allí, se los lleva. Tomaba la sangre, pasaba por la fuente del atrio, se purificaba y entonces ingresaba al velo. Pero esta vez no llegaba hasta la cortina a asperjar la sangre, sino que tomaba el incensario que estaba en el altar de incensario y entonces apartaba el velo y pasaba del lugar santo al lugar santísimo, con el incensario en una mano y ese recipiente con sangre del macho cabrío que llevaba la suerte de Jehová en la otra mano. Ofrecía el incienso delante del arca en medio de los querubines, lo ofrecía, lo ponía sobre la tapa del propiciatorio y tomaba la sangre. Vamos a mirar la siguiente lámina. Y tomaba la sangre y ¿la qué? La asperjaba sobre la tapa del arca en medio de los querubines. La ponía allí. Inmediatamente salía una luz gloriosa que llamaba la Shekinah, la presencia de Dios. No había fuego, no había lámpara, no, era una luz, la luz de la gloria de Dios, representando que Dios aceptaba el sacrificio del macho cabrío del día de la expiación para limpiar los pecados del pueblo de todo el año. ¿Está claro eso? Ahora bien, el sumo sacerdote simbólicamente, al tomar el incensario y regresar y volver a salir del velo, simbólicamente estaba sacando todos los pecados que se habían traído durante todo el año y que se habían acumulado en el velo. Lo sacaba, ponía el incensario en su lugar, salía y buscaba al macho cabrío Azazel, que representa ¿a quién? A Satanás. Y entonces llegaba y ponía las manos sobre el macho cabrío y decía:
todos los pecados que el pueblo de todo el año que estaba en el velo, los transfiero a este macho cabrío. Ahora Azazel está cargando todos los pecados de todo el pueblo, pero solo los que habían metido en el templo. Si alguno de estos estaba todavía aquí, se quedaba ¿qué? Sin perdonar. Solo eran perdonados los que hacían el recorrido. Solo voy a poner sobre la cabeza de Azazel los que están en el velo. Si usted sigue jugando con el pecado y todavía tiene uno por allá guardadito que nadie sabe, ahí se le queda. El día que Cristo venga, usted verá a ver cómo se las entiende con él. La oportunidad estuvo. Remitan sus pecados, porque si no lo remite, usted tendrá mismo que pagar por ellos. Miren eso. Esto no es para jugar. Hay gente que dice, es que lo invitan a esa iglesia y lo invitan y lo invitan. Ay, no, qué gente tan intensa. Y lo que no sabes es que tu vida es la que está en juego. Tu vida. Cristo ya está a la diestra del Padre. Ya Satanás no le puede hacer nada. Él está ya salvo entre los ángeles, los querubines. Ya Él tiene la eternidad. Los que no sabemos si vamos a vivir mañana somos nosotros. Y nos hacemos los rogados. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? No te prometo nada. Voy a ver, si tengo tiempo paso por allá. Tan rogado, ¿no? Y el cielo dando todo para que la persona sea salva. Y él dice que anda ocupadísimo. No sabe lo que está diciendo. Ahora bien, tomaban a Azazel, ese macho cabrío, lleno de todos los pecados de todo el pueblo, de todo el año que estaban en el velo, y alguien, un israelita, lo tomaba, lo sacaba del santuario y lo llevaba fuera del campamento al desierto, camino de 3 días. Y allá lo dejaba en el desierto, se regresaba y Azazel moría en el desierto, solo, de hambre y de inanición. Y se lo comían los chulos. Representando cómo morirá Satanás en la tierra después del milenio. Que la tierra queda convertida en un desierto. Satanás mira en el santuario su muerte. ¿Por qué creen que él sabe que le queda? Poco tiempo, porque está en el santuario. Está escrito cómo él va a morir. Satanás, Lucifer, fue creado en el cielo, nació en el cielo, pero morirá sobre la superficie de la tierra. Él lo sabe. Lo que pasa es que no se quiere ir solo. Salte de ahí, abandónalo, záfate de eso. ¿Está bien? Ahora noten por qué la Biblia utiliza la palabra remisión, porque los pecados hacían un ¿qué? Todo un recorrido. Ahora miren una cosa, ¿cuáles eran los pecados que eran perdonados? Todos los que eran confesados, puestos en el cordero y que terminaban en el velo y que luego salían de ahí y terminaban en Azazel, Satanás. ¿Cuáles son los pecados que no son perdonados? Los que todavía están ahí. Ay, es que me gusta tanto. Ay, ¿qué hago? Qué indecisión. Por eso la Biblia llama el pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque cuando yo tengo un pecado, el Espíritu Santo me comienza, mira, deshazte de eso, confiésalo, el tiempo de gracia está abierto, Dios te ama, está esperando por ti. Y yo, no, eso es fanatismo, todo el mundo lo hace. Eso no es nada, eso no es pecado, ¿qué tal? Eso es fanatismo. Y el Espíritu Santo me dice que es pecado. Y yo, no, eso no es pecado. Ustedes son unos fanáticos, todo es pecado para ustedes. Y el Espíritu Santo, su voz me dice una cosa, me dice que me arrepienta, que lo lleve a Cristo, que lo confiese, que me deshaga de él. Y en vez de atender su voz, oigo mi propia voz, mi propio razonamiento. Reemplazo en mi mente la voz de Dios por mi propia voz. Y digo, no, eso no es pecado. Y al no no obedecer al Espíritu Santo, me quedo con el pecado. Y al quedarme con el pecado, no lo confieso. Y al no confesarlo, no lo remito. Se quedó aquí. ¿Cómo se quedó el pecado? Sin perdonar. Así que todo pecado que el hombre confiese, le será perdonado. ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? El que tú no confiesas. ¿Y por qué no lo confiesas? Porque contristaste al Espíritu Santo, no te dejaste convencer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice San Juan, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que me dice, Alberto, eso es pecado, no sigas peleando con Dios, deshazte de eso, ¿está bien?
Ese es el pecado imperdonable. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, vengan al santuario. También la Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tráeme tu carga, yo la llevaré, y tú lleva mi yugo que es ligero. Con razón la Biblia nos dice en Isaías 53, 4 al 7. Isaías 53, 4 al 7. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Cordero era el que fue designado por Dios para que en él le trajéramos todos nuestros pecados. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 17, hay una declaración hermosa. Isaías 38, 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermanos y amigos, la salvación es una ganga. Es gratis, solo trae tus pecados. ¿Por qué sigues con el pecado guardado? ¿Por qué no lo traes? ¿A quién hay que traerlo? A Cristo. Acuérdate que era puesto sobre el Cordero, pero el Cordero es ¿quién? Cristo. ¿Cómo comienza este proceso de remisión? Arrodillándonos en nuestra casa, en nuestra habitación, cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y allí arréglate con Dios, tú y Él solo. Dile lo que le tienes que decir, deshazte del pecado, dile, Señor, aquí está, no quiero más, sálvame por favor. Y cuando tú confiesas el pecado, tú lo estás poniendo en el Cordero, y el Cordero es Cristo, y Cristo lo lleva en la cruz. ¿Quieren ir? Ahora, qué tristeza aquellos que no lo hacen. Aquellos que dicen, no, ay, ese señor por poco me convence. Ay, es que dice las cosas que parece que fueran verdad. Por poquito salgo corriendo a mi casa a arrodillarme. Mira, ¿qué va a pasar el día que Cristo venga y encuentre personas, siquiera que eran 3, pero solo confesó 1, confesó 2, pero se quedó con 1? ¿Qué va a pasar con esa persona el día que Cristo venga? Miren lo que sucederá. Hay 3 declaraciones en los evangelios, algunas son parábolas, totalmente diferentes la una de la otra, sin embargo terminan igual. Todas terminan igual. Mire cómo terminan todas. Rápidamente, Mateo 8:12. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, del 9 al 13. Es la parábola de la fiesta de bodas. Y él manda a traer invitados. Y en el 9 dice, id por las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaban juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entra el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. El mismo destino. Tercer pasaje, Mateo 25, 28 al 30. Y se refiere el juicio de las naciones.
Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Le dirá a estos: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y a los otros le dirá: no os conozco. Y dice: quitadle pues el talento. El que no quiso poner a producir el talento aquel, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Querido amigo, 3 episodios diferentes y todos terminan igual. A esta persona, atadle de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Tinieblas, tinieblas. ¿Ustedes recuerdan en qué momento de la vida de Jesús hubo tinieblas? En la cruz. Y es en la cruz donde el Cordero está muriendo por los pecadores. ¿Cuál mueble del santuario representaría la cruz? El altar de sacrificios. El altar de sacrificios era el primer mueble que el pecador encontraba al entrar al santuario. El primer mueble, el altar de sacrificios. Ahora, ¿cuál era el mueble que estaba bien al fondo, el más allá al fondo? ¿Cuál era? El arca del pacto. ¿Quién estaba en el arca del pacto? Dios. En la Shekinah, Dios. Y en el altar de sacrificios muere el Cordero. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba en los muebles, cumpliéndose la parte del santuario que era el altar de sacrificios. O sea, representa el monte Calvario donde muere el Cordero por nosotros. Y Cristo estaba esa tarde de viernes en el lugar más alejado de su Padre. Porque el altar de sacrificio es el mueble que está más lejos del arca donde está el Padre con los querubines. Por eso Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué lejos se sentía del Padre. Ahora bien, Cristo estaba allí en el monte Calvario, y en Mateo 27, 45 y 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora miren qué significa esto. Cristo, el Cordero, te dice a ti: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Tráiganme sus bolígrafos todos. Yo los voy a llevar a las tinieblas. Tráiganmelos. Y vamos todos: Señor, toma el mío, Señor, toma el mío. Y Jesús tomó todos nuestros pecados y los echó por sobre sus espaldas. Y murió por nosotros. Y Cristo fue a las tinieblas de la muerte y allá los dejó. Y al tercer día resucitó y vino sin ellos. Amén. Pero el día que Cristo venga y encuentre una persona con uno todavía por aquí, le dice: mira, yo te pedí, lo hice, te lo expliqué, te esperé, el tiempo de gracia lo extendí lo más que pude para que me trajeras tu bolígrafo, para yo llevarlos a las tinieblas de la muerte eterna, dejarlos allá y venir para vivir contigo la eternidad. Pero no me lo quisiste traer. Llévalo tú mismo. Y son estas personas que al final dice: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas allá. Allá será el lloro y crujir de dientes. La pregunta es: si a una persona pecadora que no quiso traer sus pecados a Cristo para que Cristo los llevara a las tinieblas de la muerte, y Cristo viene y lo encuentra todavía con ese pecado ahí guardadito, acariciado, porque no quería soltarlo, y Cristo le dice: yo lo quería llevar por ti, pero no quisiste, llévalo tú mismo. ¿Será que una persona que se ha echado a esas tinieblas volverá? No. Y perdió la oportunidad de oro. ¿Por qué creen que dice que ahí será el lloro y crujir de dientes? Tuve tan cerca, pero ¿por qué fui tan terco? Duro de cabeza. Pero ya se quedó, el tiempo de gracia se acabó. Queridos amigos, esto no es para jugar, es tu vida, es tu salvación, es tu vida eterna. Cristo ha hecho todo por ti. Amén. Entonces no hay motivo para tener todavía pecado. La pregunta esta noche es:
¿Ya remitiste tus pecados o todavía los tienes por ahí guardaditos? ¿Dónde están tus pecados hoy? Yo quiero contarles brevemente dos experiencias. Me sucedió en la universidad. Estábamos en octavo semestre y teníamos que dar pues 8 materias y los trabajos eran duros y nos tocaba entregar un trabajo de diseño el lunes, uno de urbanismo el martes, uno de construcción el miércoles. Así era trasnochar y llegar a la casa con los compañeros en grupo y trabajar, y no había tiempo ni para dormir. Y había una materia de las 8 que era la más facilita, se llamaba metodología. Y todos dijeron, esa es de relleno. Y dijimos, no, eso no hagamos el trabajo de metodología. Eso lo habilitamos. Eso no, vamos a hacer el de urbanismo, que es importante, el de diseño, y ese lo habilitamos. Así que ninguno entregó el trabajo de metodología, porque era de relleno. Y listo, y entregamos todos los trabajos. Y llegó el profesor de metodología. ¿Qué pasó con ustedes que no me trajeron el trabajo? No, profe, usted sabe que urbanismo, construcción, vea, no hemos dormido, profe. Entonces, no, pero lo habilitamos, profe. Y el profe dijo, se ve que no han leído los prerequisitos, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿No han leído los prerequisitos? En octavo semestre nada se habilita, porque noveno y décimo es tesis. ¿Cómo van a habilitar? ¿Qué? No, perdieron la materia. Se van el otro semestre a hacer solo metodología. ¿Qué? No, profe, ¿cómo así? Sí, es que no, eso no se habilita. Miren los estatutos, ninguna materia de octavo se habilita. No puede ser. ¿Cómo así? O sea que perdimos metodología. Perdieron metodología. Los felicito por diseño, por construcción, por urbanismo, pero perdieron metodología. Los espero el otro semestre. Hasta luego. ¿Qué? Oiga, profe, lo alcanzamos como a las 2 cuadras. Profe, ¿cómo nos va a dejar, profe? Vea, le lloramos. Éramos 25 estudiantes. Y el profe dijo, bueno, hagamos una cosa. Les voy a dar otra oportunidad. Sí, profe, lo que sea, lo hacemos. Bien, me hacen un trabajo sobre esto y esto y esto, individual. Se arriesgan. La nota que saquen es la definitiva. O sea, el trabajo es el todo por el todo. No se computa con nada. Es decir, lo que sacaron, el que lo ganó pasó y el que lo perdió se quedó. ¿Listo? Sí, profe, sí. Bueno, era lunes. Lo recibo pasado mañana miércoles. Como no vengo más a la universidad, me lo llevan a mi oficina. Carrera tal, con calle tal, 4º piso, oficina 402. Listo, profe. Y nos fuimos a trabajar metodología a toda. Y yo llegué a entregar el trabajo. Él dijo, lo recibo hasta las 6 en punto. 6 de la tarde. El que no lo entrega a las 6, perdió. Así que nos estaba dando una nueva oportunidad y un tiempo de gracia, que cerraba miércoles a las 6 de la tarde. Fuimos a hacer el trabajo y yo llegué el miércoles como a las 3 de la tarde. Subí hasta el 4º piso, entré a la oficina, estaba la secretaria y le dije, el doctor Angelo Pesano está ocupado. Señorita, tengo que verlo, vengo a entregar un trabajo a la universidad. Usted es el de la universidad, póngalo ahí en el escritorio. Mire, esos 4 ya lo trajeron. Él me comisionó que los recibiera. Señorita, le tengo que firmar algo. Nada, póngalo ahí nomás. Señorita, cuidado, se le va a perder mi trabajo. No se me va a perder, póngalo ahí. Cuidado, no, tranquilo. Hasta luego, me fui. Cuando iba bajando las escaleras, iba subiendo otro compañero. Le dije, rápido que la secretaria lo está recibiendo. A los 2 días salieron las notas en la universidad. 15 estudiantes, la nota era sobre 5. 4,5, 4, 3,80, 4,70, 4, 4,20. La nota más bajita fue 3,80 sobre 5. 15. Y 10... 0,0. Nosotros, pero ese profesor, ¿cómo fue capaz de rajar y de dejar a 10 compañeros? ¿Cómo va a hacer eso? Y entonces el profesor entró en ese momento a la oficina y fuimos detrás del profe. ¿Usted cómo fue capaz de dejar? Mire a fulano y a fulano cómo los dejó, profe. ¿Usted cómo hace eso? Y nos dijo, no, señores. Y ese día que el profesor nos explicó eso, yo entendí esto de remisión. Ese día en la universidad, en octavo semestre, nació este tema. ¿Dónde están tus pecados hoy? Porque el profesor nos dijo estas palabras. Yo les di otra oportunidad. Pregunto, ¿Dios nos ha dado otra oportunidad? Porque nos ponchamos en el Edén, ¿cierto? Pero Él dijo, otra oportunidad, el Cordero, ahí la tienen. Dijo, yo les di otra oportunidad, pero
y les di un tiempo de gracia. Hasta esa palabra utilizó. Les di un tiempo de gracia que vencía miércoles a las 6 de la tarde. Yo salí a las 6:05, le dije a la secretaria, deme los trabajos, me los dio, me fui a la casa, los califiqué y fui pasando las notas. Cuando terminé el último, tenía claros en mi lista. Y miré y revisé eran 15 trabajos, pero yo en mi lista tenía 25 y yo conté 15. Le dije, señorita, ¿esos son todos los trabajos? Llamó a la secretaria y dijo, sí señor, esos son los que entregaron 15, pero si son 25, dijo, solo llegaron 15. Así que los otros 10 no fueron en el tiempo de gracia. Y el profesor dijo, solo le arreglé la situación a los 15 que me remitieron los trabajos. Y yo escuché eso, ¡ting! Remitieron. Y yo esa palabra la he leído en la Biblia. La palabra remisión está en la Biblia. Y fui a buscar en la Biblia y sí, señor, encontré remisión y comencé a investigar eso. Y el profesor dijo, eso solo le arreglé la situación a los que me remitieron. Los otros 10 no llegaron con sus trabajos, no puedo hacer nada por ellos. 0. Y después hablamos con esos 10 compañeros. ¿Qué te pasó? No, fue que perdí construcción, perdí urbanismo, perdí. Entonces, ¿para qué correr con esas si de todas maneras tengo que repetir el otro semestre? Y se quedaron. Pero el profesor dijo eso, tiempo de gracia, solo le arreglé la situación a los que me remitieron. ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial? Solo le está arreglando la situación a los que le remitan los pecados. Amén. Y sí tengo tiempo para la segunda experiencia. En la Primera Guerra Mundial, el transatlántico Lusitania, norteamericano, navegaba por el Atlántico Norte, más o menos 1.500 pasajeros. Un transatlántico comercial, Lusitania. Y en ese momento, en la noche, emergió el submarino alemán U-2. Apuntó a Lusitania y el capitán del submarino dio la orden, torpedo 1 al agua. Y se sintió una gran explosión en uno de los costados de Lusitania. ¡Pum! Y el Lusitania se sacudió. Los pasajeros comenzaron a gritar en pánico. Y el capitán del U-2 dijo, torpedo 2 al agua. Y se sintió una terrible y gigantesca explosión. ¡Pum! Y el Lusitania se partió en 2 y se hundió en 10 minutos, llevando más de 1.500 vidas civiles americanas al fondo del mar. E inmediatamente Estados Unidos dijo, esto es un acto de guerra. Y entonces Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. ¿Y sabe qué? Ese acto quedó como un acto de barbarie registrado en la historia. ¿Cómo es que un submarino de guerra emerge a plena medianoche y hunde un transatlántico de pasajeros de un país que no estaba ni siquiera en guerra? Así que esto fue a La Haya, al Tribunal Internacional, la acusación, y los alemanes decían, tenemos informe de inteligencia que los americanos estaban usando barcos civiles para llevar municiones a los ingleses en Europa para la guerra contra nosotros. Así que si ese transatlántico llevaba armas, es un objetivo de guerra. Y por eso lo hundimos, pero no podían probarlo. Y así, y miraban los manifiestos de aduana de Nueva York, pasajeros, maletas, equipajes, trigo, maíz. No, esto no llevaba armas, no está registrado, mira aquí, nada. Y pasaron muchos años, décadas. Y en 1984, un pequeño submarino robot escarbaba el fondo del mar buscando el Titanic. Y de repente, ¡tum, tum!, algo metálico. Inmediatamente las cámaras miraban y comenzaban, sus brazos mecánicos escarbaban y era un objeto cilíndrico. Lo tomó con sus pinzas robóticas y emergió con el objeto. Fue izado a la cubierta de este barco científico y era algo lleno de corales, así que lo limpiaron con mucho cuidado y era un torpedo sin estallar. Lo revisaron bien, fue desarmado por equipos especialistas de explosivos. El torpedo estaba armado, lo desarmaron y miraron la inscripción, submarino alemán U-2. Y era el torpedo número 2 que había sido disparada aquella noche. Así que la investigación se reabrió. ¿Por qué si en los anales de la historia dice torpedo 1 al agua, gran explosión, torpedo 2 al agua, gigantesca explosión y el transatlántico se partió en 2 y se fue al fondo del mar? ¿Por qué dos torpedos en el agua, 2 explosiones? ¿Por qué ahora aparece el torpedo sin estallar? Y lo revisaron y sí, señor, era el torpedo del submarino U-2. Lo que sucedió fue que el primer torpedo impactó una parte y le hizo un pequeño agujero al barco, pero nada para que lo hundiera. Y el segundo torpedo,
que creyeron que era el que había causado la gran explosión, no pasó eso, sino que el torpedo se hundió un poquito y pasó rozando el barco por debajo y siguió derecho y no lo tocó. Y fue por el mar hasta que se le agotó el combustible y fue al fondo del mar y ahí quedó sin estallar por casi 50 años. Entonces, ¿qué pasó? Así que buscaron los restos del Lusitania y comenzaron a mirar el casco y los daños. Y miraron un pequeño agujero que estaba la lata hundida de afuera hacia adentro, lo que indicaba una explosión afuera y que había hundido el barco así. Y mientras miraban por el otro lado, descubrieron otro agujero grandísimo, cabía un camión por el agujero, pero las latas estaban dobladas de adentro hacia afuera, lo que indicaba una gran explosión interna del barco, no la del torpedo. Hoy en día los avances tecnológicos demostraron y descubrieron los vestigios de que realmente el transatlántico Lusitania llevaba en una gran bodega junto a la cocina municiones, dinamita, armas para a Estados Unidos ayudar a Inglaterra, y llevaban pasajeros allí, pero no iban registradas las armas, eso iba sin registrar, y los espías alemanes descubrieron eso y por eso hundieron el barco. O sea que tenían razón, aunque fue un acto de barbarie igual. Ahora bien, ¿qué pasó allí? Resulta que el primer torpedo hizo la explosión y causó un pequeño incendio en la cocina. Y ese pequeño incendio en la cocina calentó las paredes del barco y ahí en la bodega de al lado estaban las municiones. Y la segunda explosión fue la bodega llena de explosivos que estalló. O sea que al Lusitania no lo hundió el torpedo 2, lo hundió una carga secreta que él llevaba, que nadie sabía, llevaba una carga secreta. El día que Cristo venga, yo no sé cuántos Cristo va a venir y se los va a encontrar todavía el día de la segunda venida con una carga secreta. Será el día de ajustar cuentas, pero hoy el tiempo de gracia está abierto, querido amigo. No tengas hasta ese día una carga secreta, no, deshazte de eso, remite tus pecados. Yo quiero terminar con el texto que está en Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La pregunta es, en el monte Calvario ya fue derramada la sangre. La pregunta es, ¿ya remitiste los pecados? Ya Él derramó la sangre, esa parte ya está hecha. ¿Qué falta? Remitir tus pecados. Yo quisiera preguntar en esta oportunidad, ¿cuántos de los que nos están mirando en este momento quisieran, levantando su mano en alto, decirle: Señor, de esta noche no pasa, yo quiero remitir todo, yo no me quiero quedar con nada? ¿Cuántos, colocándose de pie, quieren decirle en esta noche: Señor, ahorita al llegar a mi hogar me voy a arrodillar y voy a arreglar mis cuentas contigo? Yo quiero remitir todo, Señor, no me quiero quedar con nada. La parte del pecador, no sé si se dieron cuenta, solo es poner la mano en el cordero y remitir. El resto lo hace Él, hasta llevarlo al santuario celestial. Cristo está ahora mismo en el santuario celestial purificando el santuario. Desde 1844 para acá está limpiando el santuario celestial, está sacando lo que se ha acumulado allá desde Adán, y nosotros todavía aquí con pecados guardados. Así que, querido amigo, el derramamiento de sangre ya se hizo. ¿Vas a remitir o vas a seguir guardándotelo? Les invito a que inclinen sus rostros y que no sea solo la oración de aquí, sino la que hagan en sus hogares. Y de ahora en adelante, queridos amigos, revisen sus vidas, no se queden con nada. El santuario fue hecho por Dios para que allí lleváramos nuestros pecados al Cordero. Cristo es el Cordero, llévalos a Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Querido Dios, gracias porque tú has provisto un maravilloso plan para quitar de nosotros nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú has provisto para que nosotros, Señor, vengamos a Cristo Jesús en el Calvario y traigamos a ti, Señor, todas nuestras culpas. Señor, límpianos en esta noche. Santifícanos con tu presencia, Señor. Llénanos de tu gran poder. Y permítenos, Señor, que tú, Señor, seas nuestro Salvador. Que tú seas el Cordero que llevas tras tus espaldas todos nuestros pecados, Señor.
Gracias porque tú has prometido arrojar nuestros pecados al fondo de la mar. Y tu palabra dice que nunca más te acordarás de ellos, Señor. Pero tú no puedes arrojar al fondo de la mar algo que nosotros no te hemos traído. Por eso en esta oportunidad te ponemos todas nuestras vidas en tus manos y traemos a ti nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros defectos de carácter. Límpianos tú, Señor, con tu sangre preciosa derramada en la cruz, y vístenos de las vestiduras blancas que son tuyas, porque tú llevaste nuestra desnudez allí en la cruz. Señor, gracias. Encomiendo en tus manos a todas las personas que ahora mismo se dirigen a ti a través de esta oración. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.